cámaras de los agentes civiles de tránsito son a prueba de todo, lo que garantiza la veracidad y transparencia en el accionar de nuestros agentes. Esto es transparencia, esto es tecnología, esto es real. Bienvenidos todos, muy buenos días, yo soy Anderson Boscan, eso es News and Coffee, el espacio de la posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Hoy viernes 30 de noviembre revisamos los hechos después de agradecer a los auspiciantes. Dame un segundo. Nos encontramos en Ilbarista, en los bajos del edificio de las cámaras. Esto es República y Amazonas, que parezco oquiteño con la facilidad con la que doy las calles de esta ciudad. Agradezco a Hyundai que nos ha acompañado a hacer un periodismo independiente desde el principio en este espacio de entrevistas. Por supuesto la ATM de Guayaquil por confiar en nosotros. Y si haces las cuentas te cambias a Michelin y Tal Cauchos, los encuentras diagonal al Nacional en Tumbaco y en la avenida Amazonas y el Inca. Me lo he aprendido finalmente, hay mucho que revisar. Vamos en caliente. Empezamos por lo más absurdistán que hemos tenido. Los taxistas que radicalizaban su protesta en Pichincha, especialmente en Quito, porque están muy bravitos con esto de las aplicaciones y de un supuesto incremento de cupos y bla, bla, bla. Bueno, los taxistas habían radicalizado y habían anunciado que iban a paro, que hoy no iban a trabajar, que hoy paraban. En reacción, el gobierno nacional montó un mega operativo de seguridad diciendo no vamos a permitir que se paralicen servicios públicos. El Consejo Municipal y en especial el alcalde dijo estar totalmente en contra de la medida, que no iban a permitir la paralización del servicio, y los taxistas que nada, que va el paro, que va el paro, que va el paro, que mañana no va a haber taxis. Hasta las 8 de la noche el gobierno tuvo que suspender las clases del día de hoy. O sea que muchos de ustedes me están mirando en casa con un muchacho ahí que debería estar estudiando y no ha ido a estudiar porque había paro. Pues que resulta que esta mañana nos hemos levantado sin paro. Sí, resulta que ayer, cerca de la medianoche, el señor que lideraba la manifestación de los taxistas ha decidido que no, que mejor no hay paro, que mejor todo esto ha quedado en anuncio y que nada, que hoy es un día normal para trabajar. Ha asegurado que es porque el municipio va a revisar los pedidos y las exigencias del gremio amarillo. El municipio dice que nada y que esto es lo que le han tenido miedo, es a que la policía empiece a meter presos 3 o 4 líderes taxistas y se les acaben las ganas de ir rompiendo la ley y la constitución para paralizar servicios públicos. Dicho esto, tenemos más carros en las calles porque se levantó el pico y placa en la ciudad, tenemos muchachos en las casas que deberían estar en las escuelas y tenemos taxistas que todavía no entienden que la forma de lograr que su industria mejore, que su gremio mejore, es mejorando el deplorable servicio que le brindan a esta ciudad. En otros temas, la proforma presupuestaria regresa a las manos del presidente. Esto es posible gracias a que la Asamblea Nacional, con 90 votos, 90 de 137 posibles, 90 votos, devuelve la proforma al presidente de la República y al ministro Richard Martínez de Finanzas. Esto es como que la Asamblea le dijera al presidente, venga mijito, aquí tiene, haga de nuevo la tarea, que lo que me ha entregado no le gusta a nadie, no le gusta a la izquierda que ha estado en las calles, no le gusta a la derecha que ha estado en los programas quejándose de cómo usted no reduce sustancialmente el gasto público, pero sí sobreestima los ingresos de este país, no les gusta que el petróleo esté presupuestado por arriba de lo que está actualmente para el próximo año, así que el presidente tiene que hacer nuevamente la tarea. Para esto tiene 10 días, no sé qué tanto se pueda retocar una proforma en 10 días, pero si no acoge las observaciones, hay votos suficientes en la Asamblea para que la Asamblea se reafirme en las observaciones que ha remitido. Yo no sé si esto sea lo mejor. El editorial de esta mañana, el Diario del Comercio, hablaba precisamente de la incapacidad del debate político para resolver los problemas de la economía. Y es que aquí todo el mundo se pone a hablar de las banderitas políticas que tienen en el Parlamento, de a quién quieren sacarle dinero y para qué quieren sacarle dinero, y nadie se pone a hablar de cómo generar dinero en este país, nadie se pone a hablar de cómo darle y devolverle la productividad al sector productivo de este país que lleva 10 años pisoteado tratando de sobrevivir. Por cierto, Carlos, ven acá Carlos, que me ha preparado el maquiato de esta mañana, que es de Caturra. Exactamente. Es economista.
También. Y hasta Carlos podría haber hecho mejor la proforma que nos han presentado, ¿sí o no, Carlos? Me he enterado esta mañana que es economista, quería echarle la broma. En caliente, finalmente, el gran tema de interés ciudadano. María Alejandra Vicuña, la vicepresidenta de este país, ¿está frita? ¿Está jodida? ¿Se cae? Yo sé, se ríen por acá cuando digo frita porque, bueno, cada quien saque sus conclusiones. La vicepresidenta, ¿en qué lío se ha metido? Es que el primer momento en el que abre la boca sin tener un papel que le diga lo que decir, va y se entierra. Ha estado ayer por la mañana dando una entrevista en Radio Majestad, aquí en la ciudad capital, con Fabricio Vela, nuestro colega de Radio Majestad, donde, bueno, básicamente ha sido un harakiri. Ha reconocido que nunca ha estado en discusión que ha recibido platita en su cuenta. Dice, eso nunca ha estado en discusión. Lo que pasa es que eso era un aporte voluntario. Un aporte voluntario de un asesor de ella que le entregaba la mitad del sueldo, $1.400, porque era súper voluntario. Porque el tipo era tan militante que renunciaba a la mitad de su trabajo de un mes para dárselo al partido. Bueno, que no al partido, que es que también la vicepresidenta ha reconocido que esto no llegaba a las cuentas del partido porque el partido, la Alianza Bolivariana Alfarista, no existe. Esto es un logo, esto es un logotipo. La Alianza Bolivariana Alfarista no está reconocida en el Consejo Nacional Electoral, no tiene personalidad jurídica, no tiene cuenta. Entonces, como el partido no tenía cuenta, pues ella muy honradamente ha dado la suya. Y allí ha ido recibiendo los depósitos del señor Sacbay, al que acusa de mentiroso, calumniador e infame, porque asegura que la política se hace con dinero y el dinero viene de los militantes, y que la Alianza Bolivariana Alfarista es parte integral de Alianza País, que eso nos tranquiliza mucho, eso es la cuna de la honestidad, ¿no? Y como es parte integral de Alianza País, ella recibía la platita en su cuenta. Lo que tiene que demostrarnos ahora es que la platita que recibía de los militantes terminaba llegando a Alianza País. Porque según la ley el Código de la Democracia, la ley electoral, en este país los únicos que pueden recibir dinerito de los militantes son los partidos. Y para ser partido, pues tienes que estar legalmente reconocido, María Alejandra. Hay otros detalles, otras cosas que hay que preguntarle a la señora Vicuña. Y es, por ejemplo, ¿por qué esta cuentita del Banco de Machala a su título personal no deja rastros en la declaración patrimonial juramentada? Voy a mirar eso y le voy a pedir a la vicepresidenta públicamente que nos explique si esto estaba reconocido o no. Porque si no estaba, además de concusión, que es el delito que ya le están investigando, van a tener que investigarle perjurio. Pues no se le falta la fe pública. ¿Quién está investigando? Ruth Palacios. La fiscal general Ruth Palacios es una fiscal que nos hemos aprendido su nombre el día que ha salido a decir que va a investigar la vicepresidenta. Recordemos que esta reemplaza al fiscal general Edwin Pérez Reina. La fiscal Ruth Palacios ha abierto ya una investigación, va a tomar versiones el día lunes de Andrés Páez, quien en calidad de denunciante particular tendrá que acudir a rendir versión a la fiscalía, y también pedirá versión la próxima semana de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, que asegura que ella no se va a esconder, que solo quien tiene rabo de paja se esconde. Es que usted no tiene rabo de paja, vicepresidenta, usted ya está quemada. No sé si se ha enterado, si es que lee las noticias, ayer se ha reunido la Asamblea Nacional para una cosa que ya nos sorprende a muchos, ha trabajado. No solo le ha devuelto las cosas al presidente de la República para que haga bien la tarea en el Parlamento y en el presupuesto, sino que la mayoría de la Asamblea Nacional ha dado un voto para exigirle a usted la renuncia. Que es que usted tiene tan poca dignidad que se la tienen que exigir. El artífice de todo esto es el señor Fabricio Villamar, representante de la bancada de Creo, asambleísta por Pichincha, quien ha jugado al cambio del orden del día, una estrategia que no siempre resulta, pero que ayer ha resultado de lujo, y ha logrado que la Asamblea no solo le exija la renuncia a la vicepresidenta, sino que además ya tiene las firmas para un juicio político. Un juicio político que no se sabe a dónde va a llegar, pero se lo pregunto a él, ¿a dónde llega esta vaina? ¿Cómo nos bajamos a una tipa que no tiene la dignidad para bajarse solita? ¿Y merece María Alejandra Vicuña la renuncia o merece ya la destitución? ¿O merece ya la investigación? ¿O merece ya ir a acompañar a Jorge Glass en el ala vicepresidencial de la Tacunga? Se lo pregunto, este es mi invitado de hoy.
Gracias a todos por conectarse a la señal de La Posta. Yo soy Anderson Boscan. Podemos seguir en redes la conversación, sobre todo si alguien me alcanza mi tablet para poder leer los comentarios. Bienvenido, Fabricio Villamar, qué gusto tenerte por aquí por primera vez. Tú que nunca pasas por este espacio. No, siempre un gusto. Ya te extrañaba, siempre es bueno tener un buen entrevistador para hablar de cosas difíciles en un ambiente agradable. Bienvenido. Ayer sesión hasta tarde, la Asamblea trabajó, cosa que debería ser noticia, pero hay noticias más importantes. La Asamblea le ha exigido la renuncia a la vicepresidenta. Esto no tiene ningún carácter vinculante. Alguien nos estará viendo y nos preguntará ¿para qué sirve? En una república democrática, el solo anuncio de que el legislativo le pierde la confianza a un funcionario del administrativo ya sería suficiente para que se dé un paso al costado. En el Ecuador nos han acostumbrado los últimos 11 años a esta gente de una cara dura absoluta, Sí. en donde... gracias, muy amable. Qué detalle. ¿Ves? Ya te extrañaba hasta por el café. Sí. Hombre, si solo por el café vienes, ¿a qué engañas? Vengo solo por el café. Entonces, te decía que en el Ecuador nos han acostumbrado a que los funcionarios públicos que se les encuentre en una incorrección, además se ponen más bravos. Sí, claro. Y resulta que vociferan que no hay pruebas. Nunca dicen que son inocentes. Lo que dicen es que no hay pruebas. Y para este caso ni eso. Las pruebas están. Sí, ella reconoce las pruebas. Sí, sí, claro que sí. Lo que reconoce es que, bueno, que no es así como lo dicen, que ella no extorsionaba a nadie, sino que el señor voluntariamente le entregaba la mitad de su sueldo. Que tampoco es creíble, es decir, ¿qué trabajador dice, jefa, por favor déjeme aportarle $1,400 mensuales, no sea mala? No es así, pues. Entonces, yo tengo la sensación de que ayer la Asamblea hizo lo correcto. En términos políticos, Anderson, ayer la Asamblea aprendió. Ayer la Asamblea hizo más que lo correcto. Lo correcto hubiera sido el inicio formal de un juicio político, pero ayer la Asamblea fue un paso más allá, y es por lo que quería conversar contigo, y darte un abrazo público y una felicitación más allá del cariño y la amistad que tenemos. Te lo digo como Fabricio Villamar, el político. Jugar a la política en la Asamblea era algo que hacía falta, que la Asamblea entendiera que su voz, aunque no pudiera exigir, aunque no pudiera llevar a la vicepresidenta a la renuncia, su voz en el juego democrático pesa mucho. Voz importante. Vale. Exactamente. Lo de ayer fue un acto precisamente de rescate del peso institucional que tiene la Asamblea. Ahora viene la segunda parte, y es que si la señora Vicuña entró por la ventana, la Asamblea ayer le abrió la puerta para que salga por la puerta. Gente que antes votó para que la señora Vicuña sea vicepresidenta, ayer votó para exigirle la renuncia. Y si bien el presidente de la República ha dicho que existen las condiciones necesarias para que actúe la justicia, también este anuncio que hace la Asamblea, cuidado, o sea, es un anuncio muy fuerte. Aquí no hay un exhorto, no hay una solicitud. La Asamblea exige la renuncia de la señora vicepresidenta. La Asamblea decide publicar esa resolución en los medios escritos más importantes del país, para que el Ecuador entero sepa que la Asamblea no confía en esa vicepresidenta. Exactamente. Una vez que tienes la pérdida de confianza, la señora debería dar un paso al costado inmediatamente. ¿Qué opinas, pero eso requiere sangre en la cara. ¿Qué opinas de la postura presidencial? ¿Lenín Moreno está siendo demócrata, está siendo respetuoso de los poderes, o está siendo cómodo, o está siendo cómplice? O está haciendo caso a la estrategia de sepultar un escándalo con otro, pero adicionalmente quitarse una conspiradora que en el día que Moreno tuviera un acto de debilidad lo iba a suceder, y lo iba a suceder con lo más feo del correísmo, ¿no? Porque eso es lo que puso de vicepresidente. Bueno, lo más feo tampoco, ¿no? Lo más feo es Correa. Ok, también. La Vicuña, sí. Bueno, indiscreta y todo, pero no se le conoce secuestro alguno todavía. Mira. Pero, a ver, lo que yo quiero entender es por qué el presidente,
¿Qué es el que tiene el sartén por el mango? ¿Qué es el que le pone trabajo o le quita trabajo a la vicepresidenta? Funciones, para decirlo Todavía no le en propiedad. ¿Por qué no se las quita? Porque yo creo que las cosas se dieron muy rápidamente. El presidente de la República tiene que tomar una decisión el día de hoy. ¿Hoy? Sí, es decir, ¿cómo tú como presidente de la República, una vez que la Asamblea, que es la representación del pueblo ecuatoriano, correcto, institucionalizada, le dice, señor presidente, su vicepresidenta, que no fue compañera de fórmula, pero usted la puso ahí de vicepresidenta, ya no cuenta no solamente con nuestro respaldo, sino que exigimos su renuncia? ¿Con qué cara le puede sostener? No, con la cara de palo que suelen tener el gobierno, ¿no? Bueno, el presidente a Glass le dijo, le quitó las funciones, le dijo compañero Jorge de un paso al costado, bueno, eso ya sucedió. En el caso de Vicuña podría darse una cosa bien interesante, porque la recuperación de la ética del servicio público está en ciernes. Si es que se da un ejemplo con Vicuña, yo tengo la esperanza de que el mismo ejemplo se pueda dar el día de mañana cuando a un ministro le encuentren con una incorrección, el ministro inmediatamente se separe. Eso era lo que pasaba antes. La gente no se acuerda. Si la época de la partidocracia no fue toda tan mala. La gente solía tener sangre en la cara. La gente solía cuidar su nombre y su prestigio. Entonces, ante la sola duda, te retirabas. Me decía un taxista hace poco, mire, todos los ¿Lo políticos... encontraste en servicio al taxista? Sí, no, es que creo que era un taxista de estas aplicaciones que uso yo. Me decía, todos los políticos roban y han robado siempre. La diferencia es que antes cuando los pillábamos renunciaban. Bueno, sí. Ayer actuaron además de la Asamblea Nacional la Fiscalía, que yo creo que es importante, que la Fiscalía no esperó permiso. Así es. La Fiscalía no hizo llamada al Palacio de Gobierno y dijo, ¿puedo procesar a la vicepresidenta? ¿Puedo investigar a la vicepresidenta? No. Al día siguiente, a las 12 horas de publicar el reportaje, 8 de la noche, Noticiario Estelar de Teleamazonas, trabajo de Dayana Monroy, sale la señora Ruth Palacios, cuyo nombre nos enteramos muchos en ese momento, y dijo, voy a investigar a la vicepresidenta de la República. Correcto. La UAFE no esperó que alguien le diga, oiga, ¿tiene usted información? La tarde siguiente del escándalo se presentó ante la Fiscalía un informe reservado de la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, indicando que hay movimientos por $148,000 en una cuenta no declarada por parte de la vicepresidenta. Las instituciones empiezan a funcionar. Sí, poco a poco. Mira, estamos en una etapa de transición. Moreno no va a ser un presidente de realizaciones. No esperemos que el Ecuador sea un país boyante, próspero y que cambie completamente sus hábitos durante el gobierno de Moreno. Pero Moreno hace un papel importante en la historia en términos de es el presidente de la transición. Ahora, la verdadera transición tiene que darse con un cambio de la idea de gobierno que se tiene, pues. Porque Moreno ha tenido que reflotar su gobierno sin partido político, sin mucha noción de estrategia, rodeado de gente que tiene intereses, lo cual debería conducirnos a lo que supongo que será tu próxima pregunta. Si es que la señora Vicuña ya está caída, ¿cuál es el perfil del próximo vicepresidente? Bueno, ya lo estuve preguntando ayer. ¿Ves? Me sorprendió la cantidad de respuestas de gente que cree que la vicepresidencia no sirve para nada y que hay que eliminarla. Y no que si la vicepresidencia no sirve para nada, pues hay que hacerla servir para algo. Exactamente. El perfil del vicepresidente es algo que le interesa a la oposición. Porque recuerdo muchísimo, haber escuchado al señor Lasso, al señor Nebot, a los izquierdas, a los independientes, a las voces del Parlamento, que no importa cómo votaron. O sea, en tu caso particular votaste en contra y muchos de tus compañeros de bancada votaron en contra. En otros casos se abstuvieron, pero todos tenían el mismo discurso. Tenemos que permitir que el presidente escoja a su compañero de fórmula. Es cierto. Se mantiene en eso, en esa, para mí, irresponsable postura de decir, problema del presidente. No, a ver.
constitucionalmente el presidente de la República es el que tiene que remitir una terna. Nuevamente, nos estamos adelantando un poco, pero tengo la sensación de que esto es lo que va a disfrutar la ciudad de Quito como regalo por sus... No, por y su disculpa, aniversario de pero fundación. la señora, que lo único que falta es que entre la policía y se la lleve esposada. O sea, por favor, ya no hay... Esta mañana la ministra de Gobierno, María Paula Romo, le ha dicho, mire, por lo menos tome licencia. O sea, ya para que te digan eso, no sé qué más quiere. Sí, no, bueno, estamos en ese punto. A ver, constitucionalmente es el presidente el que tiene que mandar la terna. Ahora bien, en el espectro político sí sería pues importante que por esta vez el presidente de la República escuche un poco más. La última vez nos puso en la terna a Alvarado, a María Fernanda Espinosa, la Santa Trinidad del Terror. Y terminó decantándose por Vicuña, que es la que menos lauros tenía, pero que en cambio le garantizaba algún acceso a la solidificación de su puesto con las bases del correísmo que todavía eran fuertes. A ver, el cuento real allí es que a Vicuña se le atribuía, además falsamente, porque eso fue un trabajo de José Serrano, a Vicuña se le atribuían méritos en el rompimiento del bloque de Alianza País. Y este fue el premio. Mijita, gracias por romperlo. Tenga la vicepresidencia de la República, que eso es lo que vale. Allí no había mérito de base. Vicuña no es base. O sea, Vicuña no existe. Vicuña sale a la calle y la conocemos hoy porque es vicepresidenta. Antes de serlo, salía a la calle pues, y a ver quién la reconocía. Así es. O sea, que esto de la Vicuña que solidificaba las bases del país es un cuento falso que nos metieron. A ella se la pone allí como un premio por supuestamente haber roto el bloque de Alianza País. El bloque de Alianza País, y esta es otra cosa, no hay como concederle más a alguien que lo que realmente hizo. Alianza País se rompe por intereses de la gente que conforma el bloque de Alianza País. Entonces ahí hay asambleístas que se quedaron con Moreno porque les dieron la dirección provincial de, porque les dieron la empresa de, porque le dieron la subsecretaría de. Eso es así de claro. Sí, sí. O porque les dejaron frío el caso de Caminosca, ¿no? Por ejemplo, ya, que a propósito no hay por qué enfriar ese caso. Bueno, ya está frío. Va a cumplir 2 años de investigación en febrero. No te preocupes. Antes de que se acabe el periodo legislativo, ese señor estará acompañándole a Jorge Glass. Veremos, pues amanecerá y veremos. Bueno, te decía, yo creo que los estamentos políticos de la República no pueden abstraerse de al menos sugerirle al presidente por lo menos los perfiles. Y podríamos pensar que los perfiles podemos irlos determinando por exclusión o por definición. Por exclusión, evite que sea alguien de su entorno. O sea, abra el abanico, demuestre que es una presidencia que está trascendiendo lo que tuvimos los 11 años anteriores. ¿Alguien de su entorno te refieres a alguien dentro del gobierno o a alguien de Alianza País? Gracias, Carlos. Bueno, entiendo que el presidente no gobierna con Alianza País, sino con un grupo de amigos, asesores, la gente cercana a su esposa. Entonces, el último ministro de Alianza País fue Fander Falconilla, salió. Chao Pescado, exactamente. Entonces, entiendo que gobierna con un grupo de amigos, de gente que debe haberle aportado en la campaña, gente que le sugiere su esposa, según se dicen los corrillos parlamentarios, pero ese no es el Ecuador. Y yo tengo la sensación de que el Ecuador va mucho más allá de los escombros de Alianza País o de la gente que le puso plata en la campaña al presidente de la República. Oye, ¿será mucho pedir que el Ecuador tenga un vicepresidente honesto en 11 años? Yo creo que no. Yo creo que eso es lo mínimo que nos merecemos, ¿no? Tu silencio me preocupa. Hombre, es que yo ya me pongo a pensar, a lo mejor es que la vicepresidencia tiene una maldición, que ahí entra gente honesta y sale, no sé, no puede ser que cada vez que metemos, a alguien allí sale tremendo ladrón. Anderson, buenos días. ¿Crees que si cae Vicuña ella se lleva a más gente en el proceso? Te pregunta Pedro José Mera. Creo que lo de Vicuña puede abrir una puerta interesante a la recuperación de la ética pública del funcionario público, pero adicionalmente puede sacudir los cimientos morales de la República. Y ojalá alguien que nos esté viendo en este momento, que sepa de un caso de corrupción, lo enfrente personalmente, porque la ley le va a proteger.
Y si es que quiere respaldo de los políticos que estamos en esto, venga patrón, para eso estamos. Igual de la Pero prensa. si es que, exactamente, pero si es que logramos hacer que estos ejercicios fuertísimos de este último año y medio, Anderson, porque lo que hemos hecho en este año y medio no se lo logró en los 11 años anteriores. Ojalá con eso cambiemos, ¿no? Damián Mier te pregunta, bueno, esto ya de empezar a dar nombres a mí no me gusta, pero solo por respetar la pregunta, ¿qué le parece el perfil de Diana Salazar? Muy buena. Muy buena. Perfil profesional estamos hablando, ¿ah? Sí, sí, muy buena. Pero adicionalmente te digo, creo que está haciendo un trabajo espectacular. Ojalá fuera ella nuestra fiscal general de la República, por ejemplo. Por ejemplo. Fausto Serrano, ¿por qué no se toca el tema del supuesto nepotismo de la vicepresidenta? Sí se toca. ¿Quién lo topa? Yo mismo. Parte de las cosas que nosotros estamos preparando como pruebas, porque ojo, ayer lo que conseguimos fue una cosa sencilla, que era el plantearnos que la Asamblea le exija la renuncia. Esto puede o puede no pasar. E independientemente de eso, nosotros estamos avanzando hacia el juicio político, y en el camino al juicio político hemos pedido certificaciones ya de cuáles son los parientes de la vicepresidenta, dónde están, cuánto ganan, cuáles son sus cuentas, porque ponte que hay un caso de testaferrismo. Entonces ahí se cae no solamente esta man, sino toda su parentela, pues. Entonces sí se está topando. ¿El juicio político para qué? ¿Por qué? Sabes que no va a llegar, ¿no? No sabemos. ¿Cómo que no sabes? No sabemos. Bueno, si necesitamos un dictamen de Corte Constitucional y no hay Corte Constitucional. No, si hay Corte Constitucional, está en la Constitución. La Constitución dice que tenemos una Corte Constitucional, lo que no está es conformada. Entonces lo que va a suceder es que nosotros... ¿Es en serio? ¿Qué fue eso? Pues en serio. Entonces, lo que va a suceder es que nosotros preparamos el libelo, adjuntamos, hacemos el anuncio de pruebas, sumamos todas las firmas que tenemos. Hasta ayer teníamos 56 o 58 y faltaban firmar los correístas radicales, con los cuales vamos a tener 30 más. Entonces, bien podríamos estar merodeando las 88 firmas para presentar, es decir, a 2 firmas de garantizar que esa señora está destituida. Y te diré que faltaron 3, 4 personas ayer. O sea, las firmas van a haber, los votos van a haber. La señora está caída, el asunto no va por ahí. ¿Quién ha firmado de Alianza País? La primera fue Lira Villalba. No, eso es la Revolución Ciudadana. Ah, de Alianza País, creo que nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque están en un asunto de proteger a su vicepresidenta, pero también hay una pregunta que debería ser subyacente en esto. ¿Quiénes votaron en contra de pedirle la renuncia? Nadie. Nadie Porque ni la los señora que la está sola. colocaron. Nadie, porque Alianza País le pidió la renuncia. Por eso me sorprendía tanto que ayer públicamente no tuvieron los pantalones de decir lo que le dicen en privado a la señora Vicuña, a quien le han pedido la renuncia dentro de Alianza País y no se atreven a hacerlo al frente del país, en el Parlamento de la República. Sí. Que te firmen los correístas no fortalece lo que algún día en esta misma silla Elizabeth Cabezas quiso venderle a mi audiencia, un pacto, creo, Revolución Ciudadana. No. Mira, estamos en la Asamblea, somos 137, nosotros somos 21 legisladores, ellos son de 28 a 30. Ayer, por ejemplo, hubo gente del morenismo que votó el tema de la destitución, del pedido de separación de la señora Vicuña. ¿Podemos decir entonces que tenemos un pacto con Moreno? No. Habemos 137 asambleístas, habrán veces en que coincidamos, como por ejemplo ayer votamos en gran medida juntos entre todos por devolver la proforma. ¿Hay un pacto entre todos? No, o sea, es lo que es. Habrá veces que coincidamos, habrá veces que no coincidamos. Si el juicio político no puede llegar a realizarse porque falta un dictamen de constitucionalidad de la Corte Constitucional, si la vicepresidenta se pasa por donde se quiera pasar la exigencia de la Asamblea, si el presidente se deja mangonear y permite que la vicepresidenta se pase donde se quiera pasar la exigencia del Parlamento, si la justicia va a tardar un año en investigar lo que tiene que investigar, estamos condenados a tener a una persona descalificada para gobernándonos. Esos son los escenarios. Entonces, imaginémonos que la señora no renuncia. Ok, vamos a tener una vicepresidenta que tiene un juicio penal en ciernes, un juicio político avanzándose. Y ojo con esto,
Si es que la Contraloría encuentra que la cuenta en donde le depositaban la platita de la Alianza Bolivariana Alfarista, que es cuenta personal, no fue cuenta declarada en la Contraloría, el Contralor puede ordenar su destitución. Y nos dará el Contralor lero a todos, porque él la destituirá sin necesidad de contar con los votos, sin necesidad de juicio político, sin necesidad de nada. Y no sería la primera vez que el Contralor renuncia a un vicepresidente. También lo hizo con Jorge Glass. Por supuesto. Y yo pedí 4 veces que se ponga en el orden del día el informe de la Contraloría destituyendo a Jorge Glass, y Pepe Serrano se lo guardó en la gaveta. Bueno, esos son los elementos. Yo tengo la sensación de que esta señora tiene una oportunidad de lavarle la cara a la política del Ecuador. Felipe Pérez te pregunta, ¿los asambleístas que votaron para poner a Vicuña como vicepresidente van a votar a favor para sacarla? Yo creería que sí. ¿Y le van a pedir disculpas al país antes o después de la votación? No creo que eso suceda porque básicamente... Porque no son responsables, ¿no? Hay momentos diferentes. ¿Qué chance hay de pedir otro café? Hombre, pero este lo pagas tú. No hay problema. Igual que tú. O los asesores. Sí, mis asesores tienen que pagar mis cafés. Otro café para Villamar, si pueden uno para mí también lo agradezco. A ver, Villamar. Esto es así. La destitución, la salida de Vicuña, renuncia, orden judicial, asamblea, le añades una que es cierta, la destitución de Contraloría, que ya ha tenido incluso precedentes con el propio Jorge Glass. ¿Y después qué? A ver, ese es el asunto. Yo creo que hay que graficarse qué tipo de autoridades queremos, para qué tipo de república queremos. Ayer, por ejemplo, me abordaron los amigos de la bancada de Integración Nacional. Algunos de Suma conversamos un rato, la gente del correísmo radical también. Me dicen, oye, ¿y no será que le estamos haciendo el juego a alguien? ¿Y no será que estamos con esto beneficiándole la intención de alguien de ser vicepresidenta? En donde ayer ya hubo las primeras reuniones y ¿Sí? las felicitaciones a quien se supone que es la ungida. ¿Te atreves a decir el nombre? No todavía. ¿Lo tengo que decir yo? Bueno, María Paula Romo. sí. Pero resulta que eso es parte de los planteamientos que tenemos que cuidar. Por eso decimos, mira, tengo la sensación... ¿Te molestaría María Paula Romo en la vicepresidencia? O sea, a mí no, en lo personal, el presidente verá si es que le molesta o no le molesta. Pero lo que digo yo es... Ya, pero no es el presidente, verás, que tú tienes que dar tu voto. Mira, yo le conozco personalmente a María Paula Romo, muy poco tiempo, vi sus ejecutorias públicas, le conozco ya personalmente los últimos 2 años. Conmigo ha tenido una relación respetuosa, amistosa, inteligente, es una mujer inteligente. Yo creo que eso la República tiene que concederle. Sí. No sé si es que el presidente de la República perdería una excelente ministra para tener un cargo de vicepresidenta. ¿Sabes qué? La vicepresidencia es como la llanta de emergencia. Hombre, está ahí, dependiendo, te quejas, ¿no? Cuando no hay, ¿no? Dependiendo de qué le encargues. Sí, claro. O sea, si le pones a trabajar, a lo mejor y trabaja el vicepresidente. Es posible. Antes de que me siga avanzando en los dilemas democráticos de este país, pregunta un poco más de corredor y de pasillo. Decía Cristian Zurita aquí antes de ayer, esta filtración viene de adentro del gobierno. No sería raro. ¿No lo descartas? No, yo vi tu programa, soy hincha además de la posta. Yo sé. O sea, además de ser el rockstar de la posta, soy hincha de la posta. Y el Cristian tenía una muy elaborada teoría de la conspiración, en donde toda la información para el enjuiciamiento político de Vicuña sale del mismo gobierno, lo cual no es raro, porque Vicuña era un peligro, es un peligro. Bueno, Vicuña... Imagínate que le pase algo a Moreno, asume Vicuña, y nos quedamos con Vicuña de presidenta. Por el amor de Dios, ¿a quién se le ocurre semejante barbaridad? A mí no me gustan las teorías de conspiración, pero sí que me parece un poco raro que esto salga con la prisa con la que salió, con la credibilidad con la que salió en los medios de comunicación, y sobre todo que salga después de que el sistema de inteligencia de este país pudiera corroborarle al presidente
que la señora Vicuña se reunió con la cúpula del correísmo. Ah, no, es que todo estuvo alineadito. O sea, sí, a mí no me cogen en curva de que esto es una casualidad. Todo esto ha sido armado, que tiene efectos políticos. Claro que tiene efectos políticos, no sé, malos, es en serio, necesito un café. Oigan, ¿el cafecito qué? Está en campaña que prometen y no cumplen. Sí, yo creo que sobre esto hubo una preparación previa. Y sí, la Asamblea puede terminar obrando en bien para beneficiar a un tercero, que es un tapado todavía, que en un momento determinado se lo sabrá. Pero te decía hace un momento, yo sí creo que ahora sí la República del Ecuador tiene que debatir sobre el perfil, pues, no sobre los nombres solamente. Es decir, María Paula es un gran perfil. He oído de Eva García, un gran perfil. Por supuesto. He oído, también he oído cosas descabelladas, ¿no? Sí, Como sí. que Nebot será Venga, el Jaime Nebot. vicepresidente, que Lazo será el vicepresidente, que no sé, o sea, la gente también se raya. Pero en la práctica, desde nuestra posición política, ¿ya?, el presidente de la República tiene que escoger los mejores cuadros. Si nos preguntan a nosotros quién tiene que ser, nombres no vamos a dar. Lo que sí podemos decir es, vea, ponga una persona que no vayamos nosotros mismos a tener que sacarle dentro de los próximos meses por encontrarle un caso de corrupción. Hombre, es decir, si un nos perfil hemos de alguien comido correcto. 2 vicepresidentes en 2 años, nos quedan 2 para comernos 2 más. Exactamente. O sea, a este ritmo, si no se pone a Sí, decir señor. cómo se debe... Entonces, si es que hay alguien que tiene por ahí rabo de paja, una cosa patoja, mejor ni se meta. Porque estamos en un momento en donde la política requiere estas acciones fuertes de fiscalización, y si es que hay alguien que va a tener un lío, incluso de su entorno, eso le va a afectar. Que tengan cuidado. Quiero llevarte un poco más a la incomodidad. Caso Diezmos, lo banderaste, lo peleaste, lo fajaste, le diste una patada en el trasero a doña Normita Vallejo. Vallejo era, ¿no? Era. Cuando, quien en vida fue la asambleísta Normita Vallejo. Y ahí quedó el diezmo. Ahí quedó el gran escándalo de los diezmos, hasta que Dayana Monroy impulsa esto en Teleamazonas, que es un caso de diezmos, de quien ahora es vicepresidenta. Pasarán las cosas, terminará Vicuña como quien en vida fue vicepresidente. ¿Y dónde queda el caso de los diezmos? ¿Está en la Te lo fiscalía? pregunto, sí, en la fiscalía, pero a nivel político, a mí me da la impresión, yo que soy mal pensado siempre, de que la Asamblea lo que hizo fue agarrar a la menos significativa de sus representantes involucradas en los diezmos. Venga, Normita, usted que nadie la conoce y no le importa a nadie y nadie la va a defender, tenga su patada y aquí matamos el asunto. ¿Por dónde salió el caso de Normita? Por una investigación de la Posta. Y ustedes presentaron el caso y no hicieron una distinción de si es que es una asambleísta importante o no. Es una asambleísta, es una funcionaria pública que cometió un error con tintes delictuales. Bueno, entonces con esa información, porque hay toda la información y hay una grabación que es incontrovertible, evidentemente hay que llevar el caso. ¿Cuál era la otra posibilidad, Anderson? ¿No hacerlo? No. No, es una posibilidad. Yo no estoy hablando de que esté mal que lo hayan hecho, lo que estoy hablando es que me parece que actuaron en ese caso, donde ya no había otro camino más que actuar, era imposible no actuar allí, y no los veo actuando en los otros 20 y tantos casos que en su momento denunciaron. No sé si hayan 20 y tantos. Yo lo que te puedo dar razón es de lo que yo he hecho. Yo he presentado 11 casos a la Fiscalía, los 11 casos están caminando. La Fiscalía se ha convertido en mi segunda oficina, me llaman cada semana a estar abonando información, a contarles qué más documentos tengo o a quién más se le puede llamar para que entregue la información, y también tengo que hacer un acto de reconocimiento. Verás, cuando me reuní con el anterior fiscal, le dije, mire, aquí están los documentos, las copias de los depósitos, los chats. Y me dijo, lo que pasa es que por los estándares probatorios con eso no es suficiente, voy a necesitar las declaraciones. Declaraciones, en serio, de la gente que ha sido extorsionada por gente que tiene una escala mayor de poder. ¿En serio quieres declaraciones? Oye, tengo que reconocer la valentía de los ecuatorianos que están yendo a la Fiscalía a denunciar a sus anteriores jefes y a entregar las pruebas. Un aplauso parado para esa gente, porque están ayudando a limpiar esto. No es normal pedir plata a los trabajadores. No está bien, no es correcto, eso no se hace. Sí, ni normal ni legal. Ajá. No. Oigan,
El cafecito de Fabricio es... Pero primero porque es... se me va a quedar primero sin voz, porque es ilegal. Pero en segundo porque hay un enfoque que no lo topan y sí estoy comenzando a molestarme sobre eso. Hay una vulneración de los derechos de los trabajadores. Por supuesto que la hay. Porque cualquier solicitud que haga tu inmediato superior no es una solicitud, es una orden. No, pues exactamente. Tiene un poder de coerción porque evidentemente dependes de él para mantener tu puesto. Así que no me vengan con esos aportes voluntarios solicitados por una autoridad superior. Eso no es así. Si dependes de él. Los taxistas habían prometido que hoy tú tendrías que venir caminando hasta este programa. Y te lo voy a preguntar por dos cosas. Primero, porque eres quiteño hasta la médula, crítico de la administración municipal, porque impulsas ahora la candidatura de Juan Carlos Holguín. Así es. Pero sobre todo, porque quien convoca esta vaina es el dirigente Carlos Brunis, que unos añitos atrás era colega tuyo, ¿no? No, no era colega. Estaban en el mismo partido. Sí, no, pero eso no es el colega. Y tampoco estábamos en el mismo partido. Gracias, Dios te pague. A ver, Carlos Brunis entra a las listas de la alianza Creo-Suma. De la alianza Creo-Suma. También me has oído ser muy crítico con esa alianza. Y entra, si no me equivoco, como tercer candidato en el sur, propuesto por la gente de Suma. Azúcar. Y en esos días se planteaba que toda la fuerza de los taxistas iba a estar atrás de Carlos Brunis y que Carlos Brunis iba a ganar de largo. Oye, más bien la sensación es al contrario. ¿Sí? Parecería que las cosas cambiaron y estas actitudes de los taxistas de ser groseros, prepotentes y de tratar de torcerle el brazo a los quiteños, se les volvió en contra. Se les volvió en contra. Yo comienzo a hacer una pregunta. Gracias, viejo. Para abrir el debate sobre un tema que estamos seguros que encontraremos la lógica. A ver, cuando tú consumes energía eléctrica y te pasas de cierto número de kilovatios, te toca pagar más. ¿No es cierto? Ok. Cuando tú consumes tu tanque de gas para el negocio, te toca pagar el precio internacional del gas. Dime por qué los taxistas siguen utilizando combustible subsidiado. Sí, porque en este país todos los políticos le tienen pánico a los taxistas. Bueno, no son todos los políticos. A mí me parece, la posición de Juan Carlos Holguín me parece que es una cosa bastante valiente y no es el único. Yo creo que eso hay que rescatarlo también. Oye, ¿Holguín despega o no despega? Comenzó a despegar y está haciéndolo bien. ¿Tú crees? Sí. Está creciendo lentamente, pero está creciendo. Y creo que adicionalmente tiene capacidad de colocar temas en el debate público que son tabú. Por ejemplo, el tema de las plataformas. Un político tradicional guayaquileño que tú conoces dice, jamás me verán a mí poniendo las plataformas porque los taxistas de mi patria requieren trabajo. Sí, claro, ni loco el man se va a votar 16,000 taxistas de Guayaquil en su contra. Sí, yo puedo respetar el discurso y la lógica de la política. Ahora bien, trabajemos más bien sobre la lógica de los derechos de los ciudadanos. ¿Quién tiene que decidir en qué te transportas? ¿Los taxistas o tú? Tú, pues. O sea, tú eres el usuario. Entonces, yo he de saber si es que cojo taxi, si es que cojo bus, si es que cojo metro, o si es que llamo a un Uber o llamo a un Cabify. Yo he de decidir si es que me voy a hospedar en un Sheraton, en un Airbnb. Yo he de decidir si es que un montón de cosas. Bueno, esa es la ciudad que se está planteando con Holguín y a mí me parece que esa es una discusión bien interesante. El planteamiento de la discusión es interesante, lo que yo quiero saber es si eso, o sea, si lo ves en el camino para ser alcalde o lo ves para ser un buen candidato simplemente. Ahorita lo veo como un buen candidato y si es que hace las cosas bien y si es que arma una lista competitiva de concejales, de gente respetable, que abra puertas a jóvenes y que sean jóvenes capaces, no solo para hacer campañas, sino para ser buenos concejales y leales, porque lo que necesita es construir un proyecto político, no abrirle el espacio a alguien que llega al consejo y el día de mañana se vota, o sea, cuidado, eso tampoco hay como. ¿Cómo estás tú con Creo? Bien. ¿Superado los impases que tuviste? A ver, no todavía, tenemos una conversación pendiente, tenemos una relación muy respetuosa.
Guillermo estuvo muy preocupado de cómo iban a estar las cosas ayer, me llamó a pedir información. Eso quiere decir que está siguiendo los temas de la política, pero hay decisiones internas que tomar en CREA. Y ese es un tema que lo tenemos pendiente. ¿Cómo cuál? Y lo vamos a discutir en los próximos días. Hay que reformar el estatuto de la organización. Hay que, por ejemplo, plantearnos que quienes son electos, quienes han sido electos, tengan capacidad de decisión en los temas de la organización política. Es lo mínimo que puedes esperar. Creo que se puede plantear ¿Te adicionalmente... refieres a quienes han ganado un cargo de elección popular? Sí, por ¿O supuesto. quienes han sido electos internamente? No, quienes han ganado un cargo de elección popular tienen que tener capacidad de decir algo en la organización política, es evidente. Por otra parte, creo que la organización necesita una nueva visión nacional, habrá que discutirlo. Esos son los temas que están en ciernes y que habrá que hacerlos con todo el respeto del caso, con toda la fuerza del caso también. Muchas gracias, Fabricio Villamar, por estar aquí. Siempre es un placer conversar contigo. Llegó mi café. Duro en la lucha. Llegó, hombre, es que esto, entenderás, cafetería de especialidad. Aquí no es que te disuelven el cafecito en agua, ¿no? No es que el café espera por usted. Esto es una usted ciencia. espera por el café. Maestro. Siempre es un gusto. Siempre es un placer. Y con ustedes, mi conclusión de esta mañana, el punto final, rapidito. María Alejandra Vicuña ha decidido de qué lado de la historia quiere estar. Quiere estar del lado de la historia que uno prefiere olvidar. Quiere estar del lado de la historia que escogió Jorge Glass, que es que ha tomado el mismo camino. Al día siguiente de una denuncia se presenta ante la prensa sonriente. No dice, estos bolsillos no son míos, dicen, no hay pruebas de que lo sean. No se va porque tiene más intereses de vivir del Estado que de cuidar del gobierno. Así que se queda hasta que la echen, se queda esperando a que llegue la policía algún día y la lleve a la tacunga, se queda esperando a que la asamblea la notifique con su destitución, a que un fiscal la notifique con una orden de presentación ante la Corte Nacional de Justicia, porque lo que ha cometido no solamente una indelicadeza o una falta de ética, lo que ha cometido presumiblemente es un delito o una cadena de delitos, dependiendo de lo que determine Contraloría sobre la declaración patrimonial juramentada que tiene que haber presentado la señora Vicuña. La señora Vicuña que ha decidido que no se va, sino que la tenemos que sacar. Sacar de allí por la vía democrática que sea menos dolorosa, porque no tiene la altura que se necesita para representar a los ecuatorianos, porque lo único que representan son los intereses suyos, los de su familia y los de su bolsillo, porque no tiene decencia. Y como la señora Vicuña no tiene decencia en este país, tenemos que impulsar la decencia y hay que impulsarla por todas las vías posibles. Por eso aplaudo la decisión de la Asamblea Nacional de exigir su renuncia. Por eso aplaudo a la UAFE cuando presenta elementos de convicción. Por eso aplaudo a la Fiscalía cuando no pide permiso para iniciar una investigación. Por eso aplaudo incluso al presidente cuando a un timorato, cuando a un tibio, cuando a un incapaz de retirarle las funciones, no la defiende, la deja sola. Le dice, ve tú ante la justicia. Aplaudiré más a este país cuando las instituciones terminen de hacer su trabajo y aplaudiré más a este país cuando la próxima vez que escojamos a un vicepresidente, por lo menos tengamos en cuenta que no sea un delincuente. Nos veremos aquí el lunes, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscán de Gil Barista. Ahí se ven. Cámaras de los agentes civiles de tránsito son a prueba de todo.